El Evangelio de Tomás, Descifrando la sabiduría de Jesús de Noah Press, es una obra dedicada a explorar uno de los textos más enigmáticos y reveladores del cristianismo primitivo. El Evangelio de Tomás, descubierto en el siglo XX en las arenas de Egipto, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Este texto presenta una visión distinta de la enseñanza de Jesús, centrada en la búsqueda interna de la verdad y el conocimiento directo del reino, en lugar de la doctrina tradicional. En este libro, Noah Press ofrece una guía detallada para descifrar y comprender los complejos símbolos y mensajes que se encuentran en el Evangelio de Tomás. A través de un enfoque reflexivo y erudito, Press nos invita a profundizar en los temas de la luz, la unidad, el reino de Dios y las metáforas espirituales que forman el núcleo de este Evangelio. El Evangelio de Tomás no es solo un documento histórico o religioso, es una obra que desafía al lector a repensar su relación con lo divino y a buscar la iluminación dentro de sí mismo. En lugar de centrarse en la salvación externa, este texto apela a la transformación interna y la búsqueda de la verdad más allá de lo físico. Press desglosa estas enseñanzas para hacerlas accesibles y relevantes, tanto para estudiosos como para lectores contemporáneos que buscan una comprensión más profunda de la sabiduría de Jesús. Introducción al Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es una de las escrituras más misteriosas de los primeros tiempos del cristianismo. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra eventos de la vida de Jesús ni relata milagros. En su lugar, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, presentando una enseñanza centrada en el autoconocimiento y la iluminación espiritual. Este enfoque difiere considerablemente del cristianismo tradicional, lo que ha generado debates sobre su autenticidad y su papel dentro de la historia de la fe. Los expertos en textos gnósticos consideran que el Evangelio de Tomás es una pieza clave dentro de la literatura apócrifa. Su descubrimiento en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto a otros documentos gnósticos, fue un hallazgo significativo que permitió a los estudiosos ver una faceta diferente de las primeras enseñanzas cristianas. El texto ofrece una mirada directa a lo que pudo haber sido una versión más esotérica de las palabras de Jesús, una enseñanza que busca guiar al individuo hacia el conocimiento de sí mismo como medio para alcanzar lo divino. El Evangelio de Tomás no menciona crucifixión, resurrección o las doctrinas que marcaron el cristianismo institucionalizado. Esto ha llevado a que muchos lo consideren una representación del cristianismo en su fase inicial, antes de que las creencias dogmáticas se consolidaran. Los estudiosos debaten si este evangelio fue escrito antes o después de los evangelios canónicos, pero su lenguaje y temas sugieren una antigüedad similar, con una tradición oral que se remonta a los primeros seguidores de Jesús. Una de las ideas centrales de este texto es la noción de reino de Dios, no como un lugar físico o futuro, sino como una realidad interna que debe descubrirse en la conciencia del individuo. A lo largo de los dichos atribuidos a Jesús, el lector es instado a buscar la verdad dentro de sí mismo, en lugar de depender de maestros o estructuras externas. Este enfoque espiritual profundo convierte al Evangelio de Tomás en un desafío para las interpretaciones tradicionales del cristianismo. Esta obra ha sido fuente de inspiración para aquellos que buscan una experiencia más personal y mística de la espiritualidad cristiana, al tiempo que plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza de la fe, la divinidad y el autoconocimiento. El Evangelio de Tomás, origen y descubrimiento. El Evangelio de Tomás, como muchos otros textos antiguos, tiene un origen envuelto en misterio. Aunque su contenido parece remontarse a los primeros tiempos del cristianismo, no se tiene una fecha precisa de su creación. Se cree que fue escrito en algún momento entre los siglos I y II después de Cristo, situándolo entre los primeros textos que recopilan las enseñanzas atribuidas a Jesús. Este evangelio se diferencia de los textos canónicos por su formato, no sigue una narrativa lineal,
sino que presenta una serie de 114 dichos o logia que, en muchos casos, requieren interpretación espiritual profunda. El descubrimiento del Evangelio de Tomás en 1945 fue un evento trascendental. Formaba parte de una colección de escritos gnósticos hallados cerca de Nag Hammadi, en Egipto. Estos manuscritos se encontraron enterrados en una vasija de barro sellada, lo que permitió su preservación por siglos. El hallazgo incluyó una amplia gama de textos religiosos antiguos, muchos de ellos desconocidos hasta entonces, lo que ofreció a los historiadores una visión más amplia del pensamiento gnóstico y cristiano primitivo. Antes de este descubrimiento, solo se conocían menciones fragmentarias del Evangelio de Tomás, y su existencia misma era un tema de debate. Gracias al hallazgo de Nag Hammadi, el mundo moderno pudo acceder por primera vez al texto completo, escrito en copto, aunque probablemente su versión original fue redactada en griego o arameo. El análisis filológico de los estudiosos sugiere que el texto pudo haber sido parte de una tradición oral transmitida entre los primeros seguidores de Jesús, lo que podría explicar su estilo críptico y fragmentado. Este descubrimiento reavivó el interés por los textos gnósticos, corrientes que se desarrollaron paralelamente al cristianismo institucionalizado pero que no lograron incorporarse a los dogmas oficiales. Para el gnosticismo, el conocimiento personal y directo de lo divino era el camino hacia la salvación, y el Evangelio de Tomás refleja esta visión, donde el autodescubrimiento y la búsqueda de la verdad interior son centrales. En este sentido, el texto se convierte en una puerta a una interpretación espiritual más individualista y filosófica. El impacto de este descubrimiento no solo ha sido académico, sino también cultural y espiritual. El Evangelio de Tomás ha capturado la imaginación de aquellos que buscan una conexión más personal con la figura de Jesús y con una espiritualidad libre de estructuras eclesiásticas. Este Evangelio sigue fascinando por su profundidad, su misticismo y su capacidad de resonar con las inquietudes espirituales contemporáneas. El contexto histórico del Evangelio. El contexto histórico en el que surge el Evangelio de Tomás es crucial para comprender su contenido y la razón por la que fue escrito. A finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo, el cristianismo se encontraba en una etapa formativa. Era un movimiento diverso y fragmentado, compuesto por diferentes corrientes que no seguían una única doctrina o interpretación de las enseñanzas de Jesús. Entre estas corrientes se encontraba el gnosticismo, una escuela de pensamiento que proponía que la salvación no dependía de la fe ciega o la obediencia a leyes religiosas, sino del conocimiento espiritual profundo y la comprensión interna de la verdad divina. El cristianismo, en sus primeros siglos, coexistía con el judaísmo, del que había surgido, así como con otras corrientes filosóficas y religiosas del mundo helenístico. En este entorno, el Evangelio de Tomás refleja un cruce de influencias judías, cristianas y gnósticas. Mientras que los evangelios canónicos fueron redactados para establecer una narrativa coherente sobre la vida y obra de Jesús, este texto presenta un enfoque completamente diferente, centrado en la transmisión de enseñanzas esotéricas. Este periodo histórico también estuvo marcado por tensiones sociales, religiosas y políticas. El Imperio Romano ejercía un control férreo sobre las regiones de Judea y Galilea, lo que generaba resistencias entre las comunidades judías y cristianas. La búsqueda de libertad espiritual y el deseo de encontrar una conexión más directa con lo divino fue una respuesta a la opresión y las limitaciones impuestas tanto por el poder romano como por las instituciones religiosas dominantes de la época. El Evangelio de Tomás, con su enfoque en el autoconocimiento y la liberación interna, resonaba profundamente con este clima de búsqueda y transformación espiritual. En cuanto a los autores y seguidores de este Evangelio, es probable que pertenecieran a comunidades cristianas marginales, que se oponían a la creciente formalización y jerarquización de la Iglesia. El gnosticismo, en particular, proponía una visión contraria a las estructuras rígidas,
enfocándose en la experiencia mística individual. Este contexto también puede explicar por qué el texto quedó fuera del canon oficial, ya que no seguía las enseñanzas más estructuradas que promovía la Iglesia emergente. Es importante también considerar la influencia del mundo helenístico en el pensamiento y la religión de la época. La filosofía griega y el misticismo oriental convergían en muchos aspectos, creando un espacio fértil para la aparición de ideas gnósticas y de otros movimientos espirituales alternativos. Este sincretismo se refleja en el lenguaje y los conceptos presentes en el Evangelio de Tomás, donde se combinan ideas sobre el alma, el conocimiento y la iluminación con símbolos del cristianismo primitivo. En este marco, el Evangelio de Tomás no solo era un texto religioso, sino una respuesta a las tensiones de su tiempo, ofreciendo una vía de escape para aquellos que buscaban trascender las limitaciones materiales y las imposiciones externas, y encontrar una verdad espiritual más profunda. El significado de la luz en las enseñanzas de Jesús. La luz es uno de los símbolos centrales en las enseñanzas de Jesús tal como se presentan en el Evangelio de Tomás. En este contexto, la luz no se refiere simplemente a la iluminación física, sino a una metáfora profunda sobre el conocimiento divino y la revelación espiritual. Jesús menciona en varios pasajes que los seres humanos deben encontrar la luz dentro de sí mismos para alcanzar la verdadera comprensión de la realidad y la salvación. A lo largo de las enseñanzas de este Evangelio, la luz representa la sabiduría interior que guía al individuo hacia la unión con lo divino. En el pensamiento gnóstico, al que este Evangelio está asociado, la luz es un símbolo de conocimiento supremo, opuesto a la ignorancia que mantiene al ser humano atrapado en el mundo material. El mundo físico se ve como una sombra o ilusión, mientras que la luz es la realidad última. Esta dualidad refleja la división entre el mundo espiritual y el material, y subraya la necesidad de elevarse por encima de la oscuridad para encontrar la verdad divina. Así, cuando Jesús habla de la luz en el Evangelio de Tomás, está hablando de una experiencia de despertar espiritual. Jesús enfatiza que esta luz no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro. Según sus palabras en el Evangelio, hay luz dentro de un ser de luz y brilla sobre todo el mundo. Si no brilla, está en la oscuridad. Aquí, la luz se convierte en una metáfora para la conciencia de lo divino en cada ser humano. La búsqueda no es hacia una autoridad externa o una revelación cósmica, sino una introspección profunda que lleva al individuo a descubrir su naturaleza iluminada, conectada directamente con lo divino. El significado de la luz también está vinculado a la noción de conocimiento secreto que es fundamental para las enseñanzas gnósticas. A diferencia de la fe ciega en doctrinas externas, la luz simboliza la sabiduría que cada persona debe descubrir a través de la meditación y la introspección. Este tipo de conocimiento no es accesible a todos, solo a aquellos que están preparados para recibirlo y transformarse a través de él. La luz interior es el medio por el cual uno accede a la verdad más allá de lo superficial y de las creencias ordinarias. Además, este concepto de luz está profundamente relacionado con la visión de Jesús como un maestro que no simplemente instruye, sino que revela la verdad interna que cada individuo ya posee, aunque esté velada por la ignorancia. La luz, entonces, es el reconocimiento de esa verdad interior. Quienes se aferran a la oscuridad, a las ilusiones del mundo, no pueden ver la luz que Jesús menciona, porque están atrapados en las preocupaciones y limitaciones del mundo material. El Evangelio de Tomás también sugiere que la luz tiene un papel transformador. Quienes logran encontrar la luz dentro de sí mismos son capaces de ver el mundo y a sí mismos de una manera completamente nueva. Es una experiencia de despertar, donde la persona se libera de las ataduras de la ignorancia y la ilusión, y es capaz de ver la realidad tal como es. La luz, por lo tanto, no solo es un símbolo de sabiduría, sino de libertad espiritual, de la capacidad de trascender las limitaciones terrenales y alcanzar una comprensión más elevada.
La luz en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Tomás representa el conocimiento interno y la sabiduría divina que cada persona puede encontrar dentro de sí. Es una llamada a la introspección y a la transformación personal, donde el individuo debe esforzarse por dejar atrás la oscuridad de la ignorancia y descubrir la luz que le permitirá alcanzar la verdad y la salvación espiritual. El reino según el Evangelio de Tomás. El concepto del reino ocupa un lugar central en las enseñanzas de Jesús según el Evangelio de Tomás. Sin embargo, a diferencia de las interpretaciones tradicionales que lo ven como un lugar físico o un evento futuro, este Evangelio lo presenta como una realidad espiritual accesible en el presente, oculta a los ojos de aquellos que no han despertado a la verdad. Para quienes tienen la visión espiritual correcta, el reino ya está aquí, entre nosotros y dentro de cada ser. El reino no es un reino terrenal ni algo que debe esperarse en un tiempo o lugar específico. Según las enseñanzas contenidas en este Evangelio, Jesús describe el reino como una experiencia interna, algo que uno puede alcanzar a través del autoconocimiento y el despertar espiritual. En uno de los dichos clave, Jesús afirma, «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente». Este pasaje subraya que el reino es inseparable del conocimiento de uno mismo y del entendimiento de la propia relación con lo divino. El Evangelio de Tomás insiste en que el reino no es visible para todos, ya que solo puede ser experimentado por quienes han logrado ver más allá de las apariencias del mundo material. A lo largo de las enseñanzas, Jesús exhorta a sus seguidores a buscar el reino mediante la introspección, la meditación y el desapego del mundo físico. Este tipo de búsqueda requiere una profunda transformación interna, ya que el reino no puede ser comprendido por aquellos que se aferran a las ilusiones de la existencia terrenal. Además, el reino, tal como se presenta aquí, es una realidad atemporal, lo que significa que no está restringido por las limitaciones del tiempo o el espacio. No es un futuro estado de perfección, sino una presencia eterna que puede ser descubierta en el ahora. El mensaje implícito es que quienes buscan fuera de sí mismos nunca lo encontrarán, ya que su verdadera ubicación está dentro de cada ser humano. Es una dimensión espiritual que puede manifestarse a través de la comprensión y la sabiduría adquirida en el proceso de autodescubrimiento. Esta visión del reino en el Evangelio de Tomás desafía las nociones tradicionales de la salvación y la vida después de la muerte. En lugar de esperar una intervención divina o una resurrección futura, el énfasis está en la capacidad de cada persona para despertar a esta realidad divina mientras vive. El reino es, en este sentido, tanto un estado de ser como una verdad última, y no algo que se puede alcanzar a través de creencias externas o rituales religiosos. Está profundamente ligado a la idea de que la sabiduría y el despertar personal son los caminos hacia la verdadera libertad espiritual. Otro aspecto crucial es que el reino no es algo que se pueda poseer o controlar. No es una meta que se alcance a través del esfuerzo mundano, sino un estado de conciencia. Esta distinción es importante, ya que implica que el reino no está reservado para los poderosos o los ricos, ni se consigue por medios materiales. Es accesible para todos, pero solo se revela a quienes han alcanzado un nivel elevado de comprensión espiritual. Así, las enseñanzas de Jesús invitan a las personas a abandonar sus apegos y preocupaciones terrenales para encontrar el reino dentro de ellos. El reino, según el Evangelio de Tomás, es una experiencia espiritual profundamente personal, accesible aquí y ahora para quienes buscan dentro de sí mismos. Representa un estado de iluminación y sabiduría, donde el individuo trasciende las limitaciones del mundo material y entra en comunión con lo divino. A través del conocimiento interior y la verdadera comprensión, uno puede descubrir que el reino siempre ha estado presente, esperando ser encontrado. La metáfora del tesoro escondido. En el Evangelio de Tomás,
la imagen del tesoro escondido se utiliza como una metáfora poderosa que refleja la búsqueda interna del conocimiento y la verdad. Esta enseñanza subraya que, dentro de cada individuo, hay un tesoro oculto que representa la sabiduría y la iluminación espiritual. Sin embargo, este tesoro no es evidente a simple vista, requiere una búsqueda profunda y un compromiso auténtico para ser descubierto. El tesoro escondido simboliza el potencial divino que todos poseemos, pero que permanece oculto debido a las distracciones y preocupaciones del mundo material. Aquellos que buscan fuera de sí mismos, tratando de encontrar respuestas en lo externo, nunca lograrán acceder a este tesoro. Según las enseñanzas de Jesús en este Evangelio, la única forma de descubrirlo es mediante un proceso de introspección y autoconocimiento. El verdadero buscador debe abandonar sus deseos mundanos y concentrarse en el desarrollo de su vida espiritual. Esta metáfora también enfatiza que el tesoro, al estar escondido, no es algo fácil de alcanzar. Implica esfuerzo, dedicación y paciencia. Para encontrarlo, uno debe superar las ilusiones del ego y desprenderse de los apegos al mundo físico. La búsqueda del tesoro es, en realidad, una transformación interna, un viaje hacia el descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Solo aquellos que son lo suficientemente perseverantes y humildes podrán desenterrar este tesoro escondido. El Evangelio de Tomás nos enseña que este tesoro no es algo externo que se obtiene mediante posesiones o logros materiales. Es un regalo que yace dentro de cada uno de nosotros, esperando ser revelado a través de la iluminación y la sabiduría espiritual. La metáfora sugiere que quienes encuentran este tesoro interior experimentan una sensación de plenitud y paz que no puede ser alcanzada mediante los medios convencionales del mundo. Es un estado de realización profunda que solo puede surgir de la comprensión espiritual. Otro aspecto clave de esta enseñanza es que el tesoro escondido está al alcance de todos, pero no todos están dispuestos a buscarlo. Muchas personas pasan su vida persiguiendo bienes materiales o estatus social, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro yace en su interior. Jesús exhorta a sus seguidores a priorizar esta búsqueda interna sobre las distracciones del mundo exterior, indicando que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro o la plata, sino en el autoconocimiento y la conexión con lo divino. En última instancia, la metáfora del tesoro escondido desafía a los oyentes a reconsiderar sus prioridades y a mirar dentro de sí mismos en busca de la verdad. El mensaje es claro, el verdadero valor está oculto en el interior de cada ser humano, y solo aquellos que emprenden el camino del despertar espiritual pueden descubrirlo. Este tesoro, una vez encontrado, proporciona una comprensión profunda de la vida y del propio ser, liberando a la persona de las cadenas de la ignorancia y el sufrimiento. Semillas, raíces y crecimiento espiritual. En las enseñanzas del Evangelio de Tomás, las metáforas relacionadas con semillas y raíces son centrales para ilustrar el crecimiento espiritual de los seres humanos. Estas imágenes se utilizan para representar cómo la verdad y la sabiduría, una vez sembradas en el corazón de las personas, deben ser cuidadas y nutridas para que puedan florecer. Las semillas representan el potencial espiritual que todos poseemos, un poder latente dentro de cada uno que, al ser cultivado, puede crecer y transformarse en una fuente de conocimiento y paz interior. Al igual que una planta que necesita agua y luz para desarrollarse, el crecimiento espiritual requiere dedicación y prácticas conscientes. Este proceso no sucede de manera automática ni rápida, es necesario un esfuerzo constante y la voluntad de dejar atrás las viejas formas de pensar. Las raíces, por otro lado, simbolizan la profundidad de nuestro compromiso con la verdad y la sabiduría. Cuanto más arraigada esté una persona en su búsqueda espiritual, más sólida y estable será en su fe y comprensión. Las raíces también nos conectan con lo esencial, con la fuente de la vida, asegurando que nuestras acciones y pensamientos estén alineados con lo que es auténtico y verdadero. Este crecimiento espiritual, tal como se describe en el Evangelio,
es un proceso gradual que implica tanto el desarrollo personal como el desprendimiento de los obstáculos que nos impiden avanzar. Así como las plantas deben liberarse de las malas hierbas que las rodean para crecer plenamente, los individuos deben superar las ilusiones del ego, las falsas creencias y las distracciones mundanas. Es un proceso de purificación que nos permite conectarnos con lo divino y expandir nuestra conciencia. Las enseñanzas invitan a los seguidores a sembrar estas semillas de verdad en su vida cotidiana y nutrirlas a través de la introspección y la práctica espiritual. Así, poco a poco, estos esfuerzos darán lugar a un crecimiento interno que se reflejará en una mayor claridad, paz y compasión hacia los demás. El crecimiento espiritual no solo es individual, sino que también tiene un impacto en el entorno, ya que las personas que cultivan este crecimiento se convierten en ejemplos vivos de transformación. El mensaje principal de este capítulo es que el crecimiento espiritual es un viaje de vida, en el que las semillas que sembramos hoy pueden convertirse en árboles de sabiduría y fortaleza en el futuro. No se trata de un resultado inmediato, sino de un proceso continuo de cultivo y cuidado, donde cada paso contribuye a nuestra transformación interior. La infancia espiritual, los niños y la ropa. El Evangelio de Tomás presenta una metáfora poderosa relacionada con los niños y la ropa que invita a una reflexión profunda sobre el estado de pureza espiritual y la necesidad de despojarse de las ilusiones del mundo. La referencia a los niños en las enseñanzas de Jesús es significativa, ya que simbolizan la pureza, la inocencia y la capacidad de ver la verdad sin los filtros del ego o las influencias externas. Jesús enseña que debemos convertirnos como niños para entrar en el reino, lo cual no significa regresar literalmente a la infancia, sino recuperar la frescura de la percepción y la sencillez del ser. En el contexto de la espiritualidad, los niños representan un estado de conciencia en el que no se está atrapado por las complicaciones y ansiedades que suelen dominar a los adultos. Ellos viven en el presente, abiertos y libres de prejuicios, características que son esenciales para una vida espiritual auténtica. La ropa, por otro lado, simboliza las capas de identidades y creencias que acumulamos a lo largo de la vida y que, con el tiempo, nos alejan de nuestra esencia verdadera. Estas vestiduras no son solo físicas, sino que también representan las construcciones mentales y sociales que hemos adoptado para proteger nuestro sentido de identidad en el mundo. Nos vestimos de roles, etiquetas y defensas, creando una barrera entre nuestra verdadera naturaleza y el mundo que nos rodea. Despojarse de esta ropa significa liberarse de las ilusiones y apegos que impiden experimentar la plenitud del ser. El Evangelio sugiere que para alcanzar un estado de unión con lo divino, es necesario desprenderse de todas esas capas, de las expectativas y condicionamientos que nos limitan. Al igual que un niño no se preocupa por las opiniones de los demás ni se ve atado por complejas autoimposiciones, la persona que busca la iluminación debe aprender a abandonar el orgullo, los miedos y las distracciones del mundo. En esta metáfora, el proceso de despojarse de la ropa también puede entenderse como un símbolo del renacimiento espiritual. Al desprenderse de las viejas identidades, uno se convierte en un ser nuevo, más auténtico y en sintonía con la verdad interior. Este acto de dejar ir lo falso permite que la luz de la verdad brille con mayor claridad y que la persona vuelva a un estado de pureza y claridad, similar al de un niño. La enseñanza central de este capítulo es que, para avanzar en el camino espiritual, debemos aprender a simplificar nuestra vida, a soltar los apegos innecesarios y a recuperar una conexión con la esencia de nuestra existencia. Al hacerlo, nos acercamos al estado de infancia espiritual, donde somos capaces de ver el mundo y la vida con una claridad renovada, libre de las distracciones y complejidades que nos impiden alcanzar la verdad y la sabiduría. La alegoría del cadáver y la carne. En el Evangelio de Tomás, la alegoría del cadáver y la carne presenta una de las metáforas más intrigantes y desafiantes de las enseñanzas de Jesús.
Esta imagen impactante aborda la relación entre el cuerpo físico, la materia y la verdadera naturaleza espiritual del ser humano. En esta alegoría, Jesús contrasta la vida material y la espiritualidad, sugiriendo que la búsqueda de sentido no puede limitarse a lo físico, ya que lo corporal es transitorio y está destinado a descomponerse. El cadáver simboliza el cuerpo físico, la carne que inevitablemente se desintegra y perece con el tiempo. Este aspecto del ser está relacionado con el ego, las necesidades y los deseos superficiales que dominan la vida cotidiana. A menudo, las personas se identifican fuertemente con el cuerpo y con las experiencias sensoriales, olvidando que la verdadera esencia no reside en lo material, sino en lo espiritual. Jesús invita a sus seguidores a no aferrarse a lo que está destinado a perecer. El cuerpo es temporal, mientras que el espíritu es eterno. En lugar de preocuparse por la carne y sus necesidades transitorias, la enseñanza sugiere enfocarse en lo que permanece más allá de la muerte física, la verdadera esencia interior. De este modo, la metáfora del cadáver nos recuerda que cualquier apego excesivo al cuerpo y a las posesiones terrenales conduce a la ilusión y a la distracción del verdadero propósito espiritual. La carne, que representa la vida física y las preocupaciones mundanas, se describe como algo que eventualmente se vuelve inútil. Por muy real que parezca, todo lo material tiene una fecha de caducidad. En contraste, el alma, que se menciona implícitamente en esta enseñanza, es lo que trasciende la muerte, siendo el núcleo de nuestra existencia que debe cultivarse y nutrirse a lo largo de la vida. Además, la separación entre el cadáver y la carne puede verse como una metáfora de la disociación entre la vida vivida solo en función del placer y la satisfacción física, y la vida que se vive con conciencia espiritual. El Evangelio de Tomás insiste en que la verdadera vida no se encuentra en la mera supervivencia o en la gratificación sensorial, sino en la trascendencia del cuerpo y en la comprensión de la realidad espiritual. Este concepto de trascendencia resuena con otras enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Tomás, donde se enfatiza la importancia de mirar más allá de lo visible y lo tangible. Aquellos que solo ven el mundo a través de los ojos del cuerpo están, en un sentido espiritual, muertos porque no han despertado a la verdad más profunda de la existencia. La alegoría del cadáver y la carne, entonces, invita a una reflexión sobre el desapego. Desprenderse de la identificación con el cuerpo y con los deseos físicos es esencial para alcanzar la verdadera libertad espiritual. La vida física, con todas sus limitaciones y eventual decadencia, no debe ser el centro de la existencia, sino un vehículo para buscar lo divino y eterno dentro de uno mismo. Esta enseñanza desafía a los oyentes a reevaluar sus prioridades. En lugar de buscar el bienestar solo a través del cuerpo y de las posesiones materiales, Jesús invita a sus seguidores a cultivar lo que trasciende la muerte, la esencia espiritual, que es lo único que permanece y que tiene valor duradero en la búsqueda del reino de Dios. División y conflicto, el poder destructivo. El Evangelio de Tomás también toca un tema que ha sido fundamental en las enseñanzas de muchas tradiciones espirituales, la división y el conflicto como fuerzas destructivas en la vida humana y espiritual. Jesús menciona la importancia de evitar las divisiones internas y externas que fragmentan tanto a las personas como a las comunidades, generando caos y debilitando el camino hacia la unidad espiritual. La división es vista en este contexto como una manifestación del ego, que constantemente separa y enfrenta a las personas entre sí y consigo mismas. En lugar de buscar la unidad con los demás y con lo divino, el ego fomenta el conflicto y la competencia, lo que lleva a una desconexión no solo social, sino también espiritual. Esta tendencia a dividirse es lo que alimenta el sufrimiento, ya que nos hace olvidar nuestra naturaleza común y nuestra conexión con una fuente más elevada. El conflicto, tanto interno como externo, se presenta como una fuerza destructiva que consume la energía vital y desvía a las personas de su propósito espiritual. Internamente, las personas se enfrentan a luchas entre el deseo y el deber,
la emoción y la razón, o el miedo y la fe. Este tipo de divisiones internas generan desarmonía en el ser, impidiendo alcanzar un estado de paz y realización espiritual. Externamente, los conflictos sociales, religiosos o ideológicos no solo afectan a individuos, sino que erosionan la estabilidad de las sociedades. Jesús advierte sobre el poder destructivo de estas divisiones, sugiriendo que el verdadero progreso espiritual y la construcción de una sociedad justa y armoniosa solo pueden ocurrir cuando las personas logran superar estas fracturas. La enseñanza también nos invita a reflexionar sobre cómo la división entre lo material y lo espiritual puede generar conflicto. La lucha constante por satisfacer los deseos materiales puede entrar en conflicto con las aspiraciones espirituales, creando un ciclo de insatisfacción y frustración. En este sentido, el Evangelio de Tomás promueve la integración de lo físico y lo espiritual como un camino hacia la plenitud. Para evitar la destrucción causada por la división, se propone la búsqueda de la unidad interior y exterior. La unidad no significa uniformidad, sino la capacidad de reconocer la interconexión de todas las cosas y actuar en consecuencia. En lugar de perpetuar la separación, se invita a los seguidores de Jesús a cultivar la comprensión, la compasión y la cooperación, tanto consigo mismos como con los demás. En última instancia, esta enseñanza resalta que el verdadero poder reside en la unidad, no en el conflicto. Las personas deben aprender a trascender sus divisiones internas para alcanzar la paz y armonía que llevan al crecimiento espiritual. Solo mediante la superación del ego y la disolución de las barreras entre lo interno y lo externo, se puede lograr una vida verdaderamente espiritual y significativa. Este llamado a evitar la división y el conflicto sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la época de Jesús. La unidad, el mensaje de reconciliación. Uno de los temas más profundos y centrales del Evangelio de Tomás es el concepto de unidad, tanto a nivel personal como universal. Jesús enseña que la verdadera esencia de su mensaje se encuentra en la reconciliación, en restaurar la unidad que ha sido fragmentada por las divisiones internas y externas. Esta unidad no se refiere únicamente a la paz entre los seres humanos, sino también a una unificación más profunda con la fuente divina. La unidad comienza con la reconciliación interna. Según las enseñanzas de Jesús, las personas viven en un estado de división dentro de sí mismas, fragmentadas por sus deseos conflictivos, emociones opuestas y pensamientos contradictorios. Estas divisiones crean un estado de insatisfacción, alejando a las personas de su naturaleza espiritual. Para avanzar en el camino espiritual, es crucial que cada individuo logre una integración interna, donde cuerpo, mente y espíritu trabajen en armonía, sin la interferencia del ego o del miedo. La reconciliación interna conduce a la paz exterior. Cuando una persona logra un estado de unidad interior, también se ve reflejado en sus relaciones con los demás. El mensaje de Jesús en este contexto es claro: solo cuando las personas están en paz consigo mismas pueden actuar de manera pacífica y comprensiva con los demás. La unidad, por tanto, es contagiosa. Una vez que se logra en el plano personal, comienza a irradiarse hacia el entorno, creando un efecto transformador en las relaciones interpersonales. La unidad también tiene un componente espiritual. Jesús invita a sus seguidores a superar las divisiones religiosas, sociales o políticas que separan a las personas, y en su lugar, buscar una unidad más profunda, la que conecta a todos los seres humanos con lo divino. En el Evangelio de Tomás, este mensaje de unidad resuena con la idea de que todas las personas son parte de un todo mayor, y que la separación es una ilusión creada por el ego y el apego a lo material. Otro aspecto crucial de esta enseñanza es que la unidad no significa uniformidad. Jesús no pide que todos los individuos piensen o actúen de la misma manera, sino que reconozcan su interconexión y se comporten con compasión y comprensión. La diversidad de pensamientos, creencias y culturas es parte del diseño divino, pero el verdadero desafío está en encontrar la unidad en medio de esa diversidad.
La unidad también está ligada a la idea de reconciliación. En las enseñanzas de Jesús, la reconciliación implica no solo perdonar a los demás, sino también perdonarse a uno mismo. Esta reconciliación es el primer paso hacia la restauración de la unidad. Al liberarse de la culpa, el rencor y el juicio, tanto interno como externo, se puede experimentar una paz más profunda que trasciende las diferencias y conflictos. El mensaje de unidad del Evangelio de Tomás tiene un poderoso eco en la sociedad moderna, donde las divisiones entre personas por motivos religiosos, políticos o culturales siguen siendo una fuente constante de conflicto. La reconciliación y la unidad siguen siendo objetivos espirituales esenciales para lograr una convivencia pacífica y significativa, tanto a nivel individual como colectivo. Este llamado a la unidad es, en última instancia, una invitación a regresar a la fuente divina, a recordar que todos somos parte de una realidad más grande que nosotros mismos. El simbolismo de comer y beber en las enseñanzas. En el Evangelio de Tomás, el acto de comer y beber tiene un simbolismo profundo que va más allá de lo físico, invitando a los seguidores a reflexionar sobre su significado espiritual. A lo largo de las enseñanzas de Jesús, estas acciones son metáforas poderosas que representan la asimilación del conocimiento divino y la integración de la verdad en la vida cotidiana. Este simbolismo es clave para entender el camino hacia una conciencia más elevada y una unión con lo divino. El comer se refiere a la recepción y digestión de la sabiduría espiritual. Jesús utiliza esta metáfora para expresar la idea de que la verdadera enseñanza no debe ser simplemente escuchada o leída, sino interiorizada y comprendida profundamente. La comida representa el conocimiento, y el proceso de comer simboliza la absorción de ese conocimiento en el interior del ser. Solo cuando una persona come de esta manera, puede transformar su vida y empezar a caminar en el sendero de la verdad. En paralelo, beber simboliza la experiencia directa de lo divino, la cual no se limita al entendimiento racional, sino que involucra una conexión más profunda con la fuente de toda sabiduría. Beber de las enseñanzas de Jesús implica no solo aceptar la verdad, sino también permitir que fluya a través de uno mismo, transformando tanto el espíritu como el cuerpo. Este acto de beber también puede estar relacionado con la idea de saciar la sed espiritual, un anhelo profundo de conexión y comprensión que solo puede ser satisfecho a través de la experiencia directa de la verdad. Ambos actos, comer y beber, están interrelacionados, ya que ambos representan etapas del aprendizaje y la transformación espiritual. Comer la enseñanza significa nutrirse de la sabiduría, mientras que beberla significa permitir que esa sabiduría fluya y se integre completamente en el ser. Este proceso de nutrición espiritual es esencial para el crecimiento en el camino hacia el reino de Dios. Sin él, el individuo queda vacío y sediento, sin dirección ni propósito en su búsqueda espiritual. Además, estas metáforas sugieren una relación activa con la enseñanza. No basta con estar en presencia de la sabiduría, es necesario participar activamente en su absorción. Comer y beber implican acción, un compromiso con el proceso de aprendizaje y transformación. Jesús invita a sus seguidores a alimentarse del conocimiento divino de manera constante, asegurándose de que sus almas estén siempre nutridas y sus corazones saciados por la verdad. El acto de compartir la comida y la bebida puede interpretarse como una invitación a la comunidad espiritual. Al compartir este alimento divino, los seguidores de Jesús no solo fortalecen su propio espíritu, sino que también contribuyen a la unidad y el crecimiento colectivo. Comer y beber en este contexto se convierte en un acto de comunión, no solo con lo divino, sino también con los demás buscadores del camino. Este simbolismo profundo subraya la importancia de estar en constante contacto con la verdad espiritual y de hacerla parte integral de la vida diaria. Comer y beber de las enseñanzas de Jesús no es un acto pasajero, sino un compromiso de por vida que conduce al despertar y la transformación espiritual. Paralelismos con los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás
aunque apócrifo, comparte varias similitudes con los evangelios canónicos que conforman el Nuevo Testamento. A lo largo de sus enseñanzas, podemos identificar resonancias con los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que sugiere un origen común o al menos una influencia compartida en la tradición oral de los primeros seguidores de Jesús. Uno de los paralelismos más notables es el enfoque en el reino de Dios. Tanto en los evangelios canónicos como en el Evangelio de Tomás, Jesús enseña que el reino no es un lugar físico, sino una realidad espiritual accesible aquí y ahora para aquellos que buscan la verdad. Esta enseñanza central se presenta de manera sutil y mística en Tomás, mientras que en los evangelios canónicos a menudo es descrita con más detalles narrativos. Otro paralelismo clave es el uso de parábolas y aforismos. Jesús es representado en ambos tipos de textos como un maestro que emplea historias cortas y enigmáticas para transmitir profundas verdades espirituales. Por ejemplo, tanto en Tomás como en los evangelios de Mateo y Lucas, encontramos la parábola del sembrador, que describe cómo la semilla, que representa la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de terreno, simbolizando las diversas respuestas de las personas a la enseñanza divina. También hay paralelismos en cuanto al lenguaje simbólico. En los evangelios canónicos, Jesús a menudo se refiere a sí mismo como la luz del mundo o el pan de vida, conceptos que también aparecen de manera metafórica en el Evangelio de Tomás. Estos símbolos buscan expresar el papel de Jesús como fuente de iluminación espiritual y sustento para el alma, conectando ambas tradiciones a través de un lenguaje profundamente arraigado en la mística judeocristiana. El concepto de la unidad y la reconciliación también se destaca como otro punto de convergencia entre estos textos. En el Evangelio de Tomás, la unidad con lo divino y con uno mismo es un tema recurrente. De manera similar, en los evangelios canónicos, Jesús subraya la importancia de la paz interior y la reconciliación tanto con Dios como con los demás. Este llamado a la unificación espiritual trasciende las divisiones terrenales, un mensaje compartido por ambas fuentes. Sin embargo, también es interesante notar las diferencias sutiles en la presentación de estas ideas. Mientras que los evangelios canónicos tienden a enfatizar más los milagros y los actos de poder de Jesús como pruebas de su divinidad, el Evangelio de Tomás adopta un enfoque más introspectivo, centrándose en el autoconocimiento y el despertar espiritual individual. Esta distinción hace que el Evangelio de Tomás ofrezca una visión complementaria a los textos canónicos, invitando a los lectores a explorar una dimensión más profunda de las enseñanzas de Jesús. En conjunto, los paralelismos entre el Evangelio de Tomás y los evangelios canónicos sugieren que ambos comparten una raíz común en la tradición de los primeros cristianos, pero con enfoques diferentes. Mientras los textos canónicos ofrecen una narrativa más estructurada y accesible para la comunidad cristiana, el Evangelio de Tomás se destaca por su carácter más críptico y filosófico, ofreciendo una perspectiva única sobre el mensaje de Jesús. Diferencias teológicas en el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás presenta una serie de diferencias teológicas significativas con respecto a los evangelios canónicos. Estas diferencias revelan una visión única sobre las enseñanzas de Jesús y destacan por su enfoque en la espiritualidad interior y el autoconocimiento, en lugar de los dogmas externos y la autoridad eclesiástica que prevalecen en los textos tradicionales del Nuevo Testamento. Una de las principales diferencias teológicas en el Evangelio de Tomás es la ausencia de una narración sobre la crucifixión, resurrección y el juicio final. A diferencia de los evangelios canónicos, que hacen énfasis en la muerte y resurrección de Jesús como la piedra angular de la fe cristiana, el texto de Tomás se centra en la iluminación y la experiencia directa del reino de Dios a través del conocimiento interno. Esta omisión sugiere que, en lugar de depender de eventos externos para la salvación, el Evangelio de Tomás pone el foco en la transformación espiritual del individuo. Otra diferencia teológica crucial radica en la concepción de Jesús. En el Evangelio de Tomás,
Jesús es retratado menos como una figura mesiánica que vendrá a redimir al mundo, y más como un maestro iluminado que guía a sus seguidores hacia la verdad y la autocomprensión. En lugar de insistir en la divinidad exclusiva de Jesús, este Evangelio promueve la idea de que cada ser humano puede alcanzar un estado de iluminación similar, conectándose directamente con la divinidad que reside dentro de sí mismo. El concepto de reino de Dios también varía significativamente entre Tomás y los textos canónicos. Mientras que en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas el reino de Dios es a menudo descrito como una realidad futura, vinculada a la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos, en el Evangelio de Tomás se describe como una realidad presente, accesible a través del autoconocimiento. Las palabras de Jesús en Tomás sugieren que el reino no es algo que se espera, sino algo que se descubre internamente, lo cual refleja una corriente gnóstica en su enseñanza. Asimismo, el Evangelio de Tomás muestra una teología de la dualidad que no se encuentra de manera tan explícita en los textos canónicos. En varios pasajes, Jesús habla sobre la necesidad de trascender las oposiciones y unificar los contrarios, como la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Este enfoque dualista y místico contrasta con la teología más lineal y narrativa de los evangelios canónicos, que se enfoca en la historia de redención y el triunfo final del bien sobre el mal. El Evangelio de Tomás no se alinea con el énfasis en la fe y la gracia divina que encontramos en los evangelios canónicos. Mientras que en los textos tradicionales se promueve la fe en Jesús como el Mesías y la obediencia a sus enseñanzas como el camino hacia la salvación, en Tomás se privilegia la búsqueda personal de la verdad y el despertar espiritual a través del conocimiento. La salvación, por tanto, no depende tanto de una intervención divina externa, sino del autodescubrimiento y la conexión directa con la fuente divina. Estas diferencias teológicas sitúan al Evangelio de Tomás en una posición única dentro de la tradición cristiana. Si bien comparte ciertos elementos con los evangelios canónicos, su enfoque en la gnosis, la iluminación interna y la superación de dualidades ofrece una visión alternativa del mensaje de Jesús, una que enfatiza el potencial del individuo para alcanzar la divinidad sin necesidad de intermediarios ni estructuras externas. Gnosticismo en el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás está profundamente influenciado por las ideas gnósticas, una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo promueve la creencia de que la salvación se logra a través del conocimiento esotérico, gnosis, que permite a las personas trascender el mundo material y conectarse con lo divino. A lo largo del Evangelio de Tomás, podemos ver numerosas ideas y símbolos que resuenan con esta tradición, haciendo de este texto una de las fuentes clave para entender la relación entre el gnosticismo y el cristianismo primitivo. Uno de los temas más destacados del gnosticismo en el Evangelio de Tomás es el énfasis en el autoconocimiento. Jesús, en lugar de ser un salvador externo que redime a la humanidad mediante un sacrificio, es presentado como un maestro que guía a sus discípulos hacia una comprensión más profunda de sí mismos. La famosa frase atribuida a Jesús en este Evangelio, quien se conozca a sí mismo, conocerá al Padre, refleja la creencia gnóstica de que el conocimiento interno es el camino hacia la verdad y la divinidad. El mundo material, en la visión gnóstica, es visto a menudo como un lugar de ilusión o corrupción que atrapa al alma. En el Evangelio de Tomás hay una clara distinción entre el mundo físico y el reino de Dios, que no es un lugar físico, sino una realidad interior. Este enfoque dualista entre lo espiritual y lo material es central al gnosticismo, que ve al ser humano como una chispa divina atrapada en un cuerpo físico que debe ser trascendido. El reino de Dios, según este Evangelio, no se encuentra en el cielo ni en un futuro lejano, sino dentro de cada persona, esperando ser descubierto a través de la gnosis. Otro aspecto gnóstico del Evangelio de Tomás es la enseñanza de que el conocimiento divino es accesible a unos pocos que están dispuestos a buscarlo y comprenderlo. Las enseñanzas de Jesús en este texto están llenas de símbolos, metáforas y paradojas,
lo que refleja la idea de que no todos los oyentes están preparados para entender el mensaje. Solo aquellos con la capacidad de ver más allá de las apariencias y profundizar en el significado oculto de las palabras de Jesús podrán alcanzar la iluminación. Además, en varios logia, dichos, del Evangelio de Tomás, Jesús parece contradecir las creencias tradicionales sobre el cielo, el infierno y la salvación. En lugar de describir un juicio final o una intervención divina, el texto se enfoca en la búsqueda interna del individuo. Por ejemplo, Jesús dice, «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Esta idea resuena con la creencia gnóstica de que la chispa divina está oculta dentro de cada ser humano y que sólo a través del conocimiento puede ser revelada. El Evangelio de Tomás también refleja la preocupación gnóstica por trascender las dualidades. En varios pasajes, Jesús habla de superar las divisiones entre opuestos como la luz y la oscuridad, el masculino y el femenino, y el alma y el cuerpo. Este enfoque en la unidad y la superación de las contradicciones refleja el pensamiento gnóstico, que ve el universo como una serie de dualidades que deben ser integradas para alcanzar la plenitud espiritual. El Evangelio de Tomás encarna muchas de las ideas fundamentales del gnosticismo, desde el énfasis en el autoconocimiento como camino hacia la salvación, hasta la creencia en la naturaleza ilusoria del mundo material y la necesidad de trascenderlo. Aunque no es explícitamente gnóstico en todos los sentidos, el texto ofrece una visión profundamente espiritual y mística de las enseñanzas de Jesús que se alinea con muchas de las creencias centrales de esta corriente esotérica dentro del cristianismo primitivo. El papel de la sabiduría oculta en la doctrina. La sabiduría oculta ocupa un lugar central en el Evangelio de Tomás, reflejando una dimensión esotérica de las enseñanzas de Jesús que no está presente de manera tan explícita en los evangelios canónicos. En lugar de una doctrina accesible para todos, este evangelio sugiere que ciertos conocimientos solo están disponibles para quienes buscan activamente la verdad más allá de lo visible. Este enfoque revela una capa más profunda de significado en las palabras de Jesús, destinada a aquellos que son capaces de comprender las verdades espirituales que yacen detrás de las metáforas y los símbolos. Los dichos de Jesús en este texto invitan constantemente a los oyentes a oír con el corazón, un tipo de percepción que no es literal, sino intuitiva y espiritual. Esta idea de la sabiduría oculta implica que no todos están preparados para recibir el mensaje en su totalidad, pues requiere un estado de conciencia más elevado. Solo los que buscan activamente, con discernimiento y humildad, logran desentrañar las enseñanzas más profundas que Jesús ofrece. La presencia de metáforas complejas y enigmáticas sugiere que la verdad no es un conocimiento superficial, sino algo que debe ser descubierto a través de un proceso de reflexión personal y meditación. Esta visión se alinea con las tradiciones esotéricas que valoran el conocimiento como un tesoro escondido, reservado para aquellos que han desarrollado una capacidad especial para entenderlo. Así, el Evangelio resalta el papel crucial de la interpretación en la búsqueda espiritual, alejándose de una transmisión directa de la doctrina religiosa. Otro aspecto clave de esta sabiduría oculta es que, a menudo, está vinculada a la unidad de todas las cosas. Jesús habla de la necesidad de superar las dualidades y encontrar la unidad en lo que parece dividido, lo que refleja una comprensión de la verdad como algo integrador, más allá de las categorías duales de pensamiento. La sabiduría que Jesús ofrece no es un conjunto de reglas morales o mandatos divinos, sino una comprensión profunda de la realidad misma, que revela la interconexión de todo en el universo. En este contexto, la sabiduría oculta actúa como un camino hacia la iluminación espiritual. Los que logran descubrirla, acceden a un estado de entendimiento superior, donde las preocupaciones materiales pierden importancia y la verdad espiritual se convierte en la guía principal. Este tipo de conocimiento otorga una sensación de libertad interior,
un desapego de las ilusiones del mundo y una conexión más íntima con lo divino. Así, el Evangelio de Tomás sugiere que la verdadera sabiduría no se encuentra en enseñanzas simples o en la interpretación literal de los textos, sino en la capacidad de ver más allá, de descubrir el misterio que se oculta en el lenguaje simbólico y en las paradojas que presenta la vida espiritual. El impacto moderno del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás ha tenido un impacto significativo en el pensamiento moderno, especialmente en los estudios sobre la figura de Jesús y el cristianismo primitivo. A pesar de su descubrimiento relativamente reciente en el siglo XX, ha capturado la atención de académicos, teólogos y buscadores espirituales por su visión alternativa y más introspectiva de las enseñanzas de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, que destacan los eventos de la vida de Jesús, el Evangelio de Tomás pone el foco en los dichos de Jesús, lo que sugiere una tradición oral paralela que ofrece una interpretación más filosófica y espiritual de su mensaje. En los círculos académicos, el Evangelio de Tomás ha revitalizado el debate sobre la autenticidad de las diversas tradiciones cristianas primitivas. Algunos estudiosos consideran que ciertos dichos del Evangelio podrían ser anteriores a los textos del Nuevo Testamento, lo que sugiere que provienen de una fuente más cercana a las enseñanzas originales de Jesús. Esta idea desafía las narrativas establecidas sobre los primeros cristianos y subraya la pluralidad de interpretaciones que existían antes de que el cristianismo se consolidara como religión institucional. Este evangelio también ha ganado terreno en los movimientos espirituales contemporáneos que buscan una conexión más directa y personal con lo divino, alejándose de las estructuras dogmáticas. En la actualidad, muchas personas encuentran en el Evangelio de Tomás una forma de espiritualidad más individualizada, centrada en la búsqueda interior y el autoconocimiento. En este sentido, su enfoque gnóstico, que enfatiza la importancia de descubrir la verdad dentro de uno mismo, ha resonado con aquellos que se sienten desconectados de las formas más tradicionales de religión. Otro aspecto importante del impacto moderno del Evangelio de Tomás es su relación con el gnosticismo. En un mundo cada vez más interesado en lo esotérico y lo espiritual, este Evangelio ha ofrecido una fuente rica para quienes buscan comprender la dimensión oculta de la fe. El interés por los textos gnósticos y las enseñanzas esotéricas se ha intensificado, con muchos viendo el Evangelio de Tomás como una clave para desbloquear conocimientos antiguos que se creían perdidos o suprimidos por las instituciones religiosas. Además, el Evangelio de Tomás ha influido en el arte, la literatura y la filosofía moderna. Autores y pensadores contemporáneos han tomado sus metáforas y enseñanzas para reflexionar sobre la condición humana, la naturaleza de la verdad y la relación entre lo divino y lo mundano. Su enfoque en la luz interior y en la trascendencia de la dualidad ha inspirado a aquellos que exploran las fronteras entre la religión, la espiritualidad y la psicología. Este Evangelio sigue siendo un objeto de fascinación en el ámbito de la arqueología y la historia, ya que su redescubrimiento ha generado preguntas sobre la historia oculta del cristianismo. Los estudios sobre su origen, sus posibles influencias y su contexto dentro del cristianismo primitivo han enriquecido nuestra comprensión de las primeras comunidades cristianas y sus diversas formas de entender el mensaje de Jesús. Conclusión: relevancia actual de las enseñanzas de Tomás. Las enseñanzas del Evangelio de Tomás continúan teniendo una profunda relevancia en el mundo contemporáneo. A través de sus dichos enigmáticos y espirituales, este Evangelio invita a una interpretación personal de la sabiduría de Jesús, una que resuena especialmente en una era marcada por la búsqueda de significado más allá de las estructuras religiosas tradicionales. En lugar de centrarse en los dogmas o rituales, las palabras atribuidas a Jesús en este texto nos instan a encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, a través de la reflexión profunda y la comprensión interna. Una de las razones por las cuales este Evangelio ha capturado la atención moderna es su énfasis en la luz interior, un concepto que conecta con muchas corrientes de espiritualidad contemporánea.
En un tiempo en el que muchos buscan respuestas fuera de los sistemas religiosos formales, el mensaje de Tomás ofrece un camino de autoexploración y descubrimiento personal. Esta búsqueda interior se alinea con movimientos espirituales que promueven la meditación, el autoconocimiento y la conexión directa con lo divino, sin intermediarios. El Evangelio de Tomás también ha encontrado relevancia en el ámbito de los estudios interreligiosos. Su enfoque no dualista, que sugiere que el reino de Dios está presente en el aquí y el ahora, refleja enseñanzas que se pueden encontrar en otras tradiciones místicas, como el sufismo en el Islam o el budismo zen. Esta convergencia de ideas ha hecho que el texto sea apreciado no solo por cristianos, sino también por personas de diversas tradiciones espirituales que buscan la unidad fundamental de la experiencia religiosa. Además, las metáforas empleadas en el Evangelio, como la semilla, la luz y el tesoro escondido, siguen siendo profundamente inspiradoras. Nos invitan a ver el potencial oculto en cada individuo y a explorar la espiritualidad como un proceso de crecimiento personal. Estas imágenes evocan la idea de que cada uno de nosotros tiene un papel activo en la realización de lo divino dentro de nuestras vidas cotidianas, lo que le otorga al mensaje de Tomás una pertinencia especial en un mundo en el que la responsabilidad individual y la conciencia espiritual son valores fundamentales. En términos académicos y teológicos, el Evangelio de Tomás desafía a los estudiosos a reconsiderar la diversidad de las primeras tradiciones cristianas. La rica multiplicidad de interpretaciones sobre la vida y enseñanzas de Jesús que emerge del análisis de este texto ha revitalizado el interés por la historia del cristianismo primitivo. La relevancia de estas enseñanzas no solo se centra en el ámbito espiritual, sino también en su capacidad para provocar nuevas preguntas sobre los orígenes del cristianismo y las diversas maneras en las que fue comprendido por sus primeros seguidores. Finalmente, la relevancia del Evangelio de Tomás radica en su capacidad para trascender el tiempo y las barreras culturales. Sus enseñanzas ofrecen una invitación universal a quienes buscan una comprensión más profunda de la vida espiritual y la verdad, no a través de fórmulas preestablecidas, sino mediante la introspección y el despertar personal. La simplicidad y profundidad de sus dichos han resonado a lo largo de los siglos, y hoy en día, siguen inspirando a aquellos que buscan una espiritualidad más auténtica y significativa. En definitiva, el Evangelio de Tomás ha mostrado ser un texto que sigue hablando a la humanidad, proporcionando una guía para la reflexión interior y ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza del reino de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las enseñanzas ocultas del Evangelio de Tomás. Este texto antiguo continúa ofreciendo valiosas lecciones para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la espiritualidad y la sabiduría de Jesús. Si te ha interesado este resumen y quieres profundizar en el tema, te recomendamos adquirir el libro El Evangelio de Tomás, Descifrando la Sabiduría de Jesús de Noah Press. No te pierdas nuestros próximos resúmenes sobre textos espirituales y filosóficos. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue explorando con nosotros.